Conrad, pero ahora vamos a entrar con el bloque, con la zona médica de Virtual Medical. Y bueno, me voy a reencontrar después de tiempo aquí con el doctor Conrad Ortiz, ¿no? Que me ha estado extrañando definitivamente. Hemos podido hablar por WhatsApp, me estaba preguntando por qué yo ya no venía. Pero bueno, pues hay por ahí algunos problemitas de salud, pero ya estamos de vuelta y nos hemos reencontrado y vamos a hablar de un tema muy importante que sobre todo le va a importar mucho a los deportistas. ¿Cómo está, doctor Conrad? La verdad que me siento muy contento ya que estábamos extrañando bastante, ¿eh? De verdad. Sí, yo te haces siempre extrañar me he mucho, doctor, porque siempre me decían, el doctor Conrad pregunta por ti, hasta que me escribieron, pues me escribió usted por WhatsApp también. Sí, estaba preocupado, Gracias pero, a Dios pero ya está bien. Ya estamos bien. Estás aquí. Claro por eso que sí. te has quedado en el programa, así que eso me gusta un montón. Gracias, doctor. Doctor, cuéntenos. Vamos a hablar de este tema que es el deporte y el cáncer. Sí, mira, iba a tocar este tema hoy, mejor dicho, toco este tema hoy porque, mira, nos ha visitado Usain Bolt, ¿no? Que es uno de los grandes deportistas y además es uno de los excelentes atletas, ¿no? 11 veces campeón olímpico y todo eso. Entonces, tenemos un gran ejemplo que seguir, pero ¿qué tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Y sobre todo con el cáncer, eso lo vamos a explicar poco a poco, ¿no? Claro que sí, porque definitivamente en el Perú hay muchos deportistas que, si bien es cierto, no están muy sobrevalorados, exceptuando que seas futbolista, y quizás no tienen también la prevención, ¿no? Así es. Que creo que eso es lo más importante. Sí. Así que vamos a empezar. ¿Cuál es la estadística del cáncer en el país? Mira, a nivel mundial, sabes que van a morir aproximadamente 9,9 millones de personas debido al cáncer, diferentes tipos de cáncer a nivel mundial, ¿ya? En el país, un gran porcentaje en mujeres se lleva el cáncer de mama. Claro. En varones se lleva el cáncer de próstata. Cáncer de estómago es similar casi en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, esos tipos de cánceres se están haciendo muy agresivos actualmente, no solo por el ritmo de vida que llevamos, sino también por la alimentación que constantemente estamos recibiendo, no solo en nuestra casa, sino también en la calle y en todos lugares, ¿no? Entonces, esto unido a lo que es la falta de actividad física, hace que básicamente seamos una bomba de tiempo, ¿no? Todas las calorías que consumimos en exceso y no liberamos, hace que nuestras células, algunas de ellas, empiecen a trabajar más de lo debido. Y eso hace que aparezca el cáncer, ¿no? Los tumores. Porque ha aumentado mucho la tasa de este tema del cáncer, ¿no? Hemos visto, incluso le estaban llamando un tiempo como la enfermedad de moda. Así es. ¿No? Y también crees que por el tema de alimentación. Sí, claro que sí. Hay una ciencia, antes se creía más que era genético, ¿no? Te estoy hablando en los años 70, 80, y se empezó a analizar mucho los genes, ¿no? Y se investigó el proyecto del genoma humano y todo esto, se empezó a investigar un poco más al respecto de los genes. Pero luego los científicos se dieron cuenta que no solo eran los genes, sino entró a tallar un término interesante que es la epigenética, ¿no? La epigenética se refiere a todas las alteraciones que hay sobre los genes sin que intervenga, mejor dicho, que interviniendo factores externos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la secuencia del ADN, porque tú sabes que el ADN es como una cadenita, como un collar, ¿no es cierto? Que tiene secuencia. Ya, si hay mutaciones, las llamamos a cuando hay una alteración en esa secuencia, en ese collarcito, si hay una alteración. Pero en este caso, aparecen los tumores y cáncer que no tienen nada que ver con esa alteración, con esas mutaciones. Y eso se debe básicamente a que hay factores externos que alteran la estabilidad de ese ADN, de nuestra célula, por decirlo de una forma, ¿no? El centro neurálgico, el alma de la célula, ¿no? Si ese centro se daña, pues empieza a proliferar o a morir las células, ¿no? Y eso ya se está descubriendo, se está estudiando bastante y son los denominados factores epigenéticos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la secuencia de genes, pero sí con factores externos. Y en eso está la alimentación, la radiación ultravioleta, etcétera, etcétera, ¿no? Varios Claro, otros factores. sí hemos visto, yo he escuchado casos de personas que han tenido cáncer o en todo caso han fallecido de cáncer, que no necesariamente los padres lo hayan tenido, como también hay personas
que los padres han tenido cáncer, pero el hijo no, ¿no? Que puede suceder los dos casos. Sí, así es, claro que sí. El 10% de cánceres en general son de mutaciones genéticas hereditarias, ¿no? Es muy probable que si, por ejemplo, un padre de familia tenga algún tipo de cáncer, una madre de familia tenga algún tipo de cáncer, es altamente probable que los hijos también sufran o los nietos, ¿no? Ese solo es un 10% de pacientes. Pero un 90%, imagínate, 90% es grande, ¿no? Es bastante. Son factores epigenéticos. Es decir, la radiación ultravioleta, la alimentación juega un papel importante, y sobre la alimentación es lo que dejamos de hacer, es decir, la actividad física, ¿no? Eso es clave. Yo creo que ahí está el punto en el cual debemos incidir bastante, ¿no? Como profesionales de la salud, ¿no? ¿Cuán importante es que una persona haga deporte? Es muy importante, es trascendental. Primero, te explico un poquito cómo es el cáncer. Mira, el cáncer es un descontrol, ¿no? En la célula, nosotros en bioquímica, en biología, estudiamos a la célula y la verdad que nos sorprendemos bastante porque hay semáforos, hay policías dentro de la célula que detienen el tráfico, que dicen, ¿sabes qué? No pases aquí, no sigas creciendo. Y si creces, te llevan a un sitio que sería como una prisión, un demoledor estas que se llama proteosoma, que destruye a las células que se portan mal o que ya están viejitas, y ya las destruyen, ¿no? Entonces, siempre hay mecanismos por los cuales la célula se controla, se autocontrola eficientemente. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de que hay agresión en la célula, una célula que estaba bien, que estaba solita, ¿no? Que estaba muy bien, tenía sus alimentos, todo, la agredimos constantemente, generalmente con alimentos, y estos alimentos liberan radicales libres. Las células no saben qué hacer, y en primer lugar lo que pasa es que muchas de ellas mueren, ¿ok? Y por un programa que se llama programa de apoptosis, mueren. Pero luego hay algunas de esas células que se rebelan y dicen, ¿yo por qué me voy a morir? ¿No? Y se resisten. Y empiezan a cambiar todo, su estructura, sus genes, todo, y se rebelan ante el sistema. Entonces vienen los radicales libres, se enfrentan a ellos. Entonces, ¿qué cosa es un tumor? ¿Qué es una célula tumoral? Son células que han supervivido mucho tiempo a una agresión constante que nosotros le hemos dado por décadas, inclusive desde niños, ¿no? Y aparecen estos tumores pues ya cuando somos adultos, cuando somos mayores, cuando nuestro sistema de defensa ha disminuido un poco, ¿no? Se rindió, ya de pelear. Exacto, y eso es lo que pasa con nuestro organismo. Ahí aparecen los tumores, ¿no? Claro, porque el tema de los tumores aparece en cualquier parte del cuerpo. Doctor, yo tuve un caso muy cerca, que ya aprovechando que estamos hablando de este tema del cáncer, yo tuve un caso muy cerca de mi hermano, que le salió un tumor en la quijada, pero en mi familia ninguno ha tenido cáncer, ¿no? Gracias a Dios no fue maligno, ¿no? Lo pudieron extirpar, le hicieron baños de cobalto y le quemaron la célula. ¿Por qué cree usted que le pudo haber salido? Porque él salió cuando tenía 2 años de edad, o sea, era un bebé. Ya. Es lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? La agresión que pueden sufrir las células viene inclusive desde el vientre de la madre, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado en el vientre de la madre. ¿Ha habido alguna exposición a algún fármaco, ¿no? Sin que ella, pues, tenga conocimiento de los efectos adversos del fármaco? Algún día en algún programa vamos a hablar también de la automedicación, que es muy peligrosa y sobre todo en madres gestantes, ¿no? Ahora, aparte puede haber sido un virus, una bacteria que ha sido muy agresiva por la misma automedicación, que se venden libremente medicamentos antibióticos sin ningún problema, ¿sí? Creamos superbacterias que invaden nuestro organismo y que atacan a nuestras células. Entonces nuestras células nuevamente tratan de sobrevivir, ¿no? Desde el vientre materno, ¿no? Entonces esos medicamentos, por ejemplo, pueden causar una resistencia en la propia bacteria. Entonces esa bacteria supervive. Ahora, no es nada extraño que en los hospitales haya pacientes que mueren, no por la infección que han ido, por la dolencia que han ido al hospital, sino que mueren por una infección que han adquirido en el propio hospital. No porque el hospital no cumpla las normas de bioseguridad, nada, sino porque estamos creando superbacterias. Y esto no es nada del futuro, nada de ciencia ficción, sino es que está ocurriendo. Las bacterias, cuando nosotros los estresamos con antibióticos, fármacos y todo, estas bacterias superviven.
Y lo que hacen es, luego se hacen mucho más fuertes y atacan nuestras células. Y nuestras células tratan de defenderse. Y lo que hacen también es supervivir, es una lucha, ¿no? Claro. Y no sabemos, o sea, puede ser fármacos, puede ser... Un golpe podría también haber sido un golpe, un mal golpe, hay ahí el mecanismo de reparación de la propia célula también ha sido exagerada, ¿no? Pero el organismo es muy sabio, ¿no? Lo encapsula y al final, como me comentas, ¿no? Es un tumor pues benigno, ¿no? Que luego lo extirpas y ya no pasa nada, ¿no? Claro. Pero ya cuando... Tuvieron que sacar el huesito, claro, porque tenía la raíz ahí. Claro, pero luego ya no pasó nada, No, supongo, ya no. claro. Entonces, eso es lo bueno del organismo, ¿no? Si hay algún daño, lo trata de encapsular, lo trata de aislar y excelente, pero a veces hay situaciones en las que ni siquiera nos damos cuenta que está creciendo células tumorales y luego cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde, ¿no? Claro. O no queremos darnos cuenta muchas veces, ¿no? Claro, porque ahorita justo estábamos hablando de las deportistas, por ejemplo, ¿no? De los deportistas. Ahora en el Perú hay mucho fútbol femenino. Ya. Y muchas de las mujeres, bueno, que hemos jugado, porque yo también he jugado Claro. fútbol muchos años, paramos la pelota, por ejemplo, con el pecho, y en Así algún momento por ahí nos podemos golpear el seno. ¿Eso también nos puede causar un cáncer? Una agresión excesiva, un codazo por ahí. una agresión excesiva podría causar ciertos tipos de dolencias. No sé si llegar a un tipo de cáncer, ya, pero sí quizás alguna tumoración, algún quiste por allí, ¿no es cierto? No estoy seguro si puede desencadenar a un cáncer, pero sí puede haber algún tipo de dolencia y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en las mujeres pues es una zona muy sensible, ¿no? Y además, nuevamente, aquí viene también la sensibilidad, la predisposición de cada uno de nosotros. Hay personas que somos mucho más sensibles a los golpes, ¿no? Y otras personas no. Entonces esas personas tienen que cuidarse mucho de no solo los golpes, sino de la agresión que puedan sufrir, inclusive con la propia alimentación, ¿no? Hay que tener cuidado con el deporte también que se practica, ¿no es cierto? Claro, Sí. sobre todo lo que son de contacto, creo yo, ¿no? Por Exacto. el tema de los golpes, ¿no? Claro, imagínate un deportista que es boxeador, Recibe sufriendo tantos golpes, ¿no? sí, es deporte, está muy bien, se practica y todo, pero el daño que sufre el organismo es Terrible, mucho. sí. Igual el kickboxing, ¿no? Que es un deporte de contacto muy agresivo, ¿no? El vale todo el vale ahora. todo, ¿no? También es muy agresivo. Claro, es un deporte, se practica, pero vamos a ver qué daños se causan en el organismo, cómo va a terminar ese deportista. ¿Le fue más beneficioso realizar ese deporte o no? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo va a acabar? ¿No? ¿Cómo llamarle deporte algo que a las finales no va a tener un efecto totalmente secundario adverso, ¿no? Como por ejemplo Muhammad Ali, ¿cómo terminó, no? Así es, hay muchos deportistas que han acabado muy mal, ¿no? Con Parkinson, con Alzheimer y todo esto porque precisamente el deporte de contacto no es el mejor deporte para practicar entre todos nosotros, ¿no? Sí, es verdad. Así. Doctor, ¿qué mecanismos se desencadenan con el cáncer? Lo que te comenté, la proliferación exagerada, por ejemplo, te comento, mira, hay una molécula que se llama factor de crecimiento insulínico, IGF, ya que le gusta el tumor. La célula quiere. Tiene que ver con la insulina, el exceso de azúcar, la célula es feliz, la célula tumoral, ¿no? Es feliz con el exceso de azúcar. Y este factor de crecimiento insulínico es utilizado por una célula tumoral eficientemente. Hay una vía, cascada de señalización, PI3 quinasa KT, que son términos moleculares, pero que le gusta a la célula. ¿Qué pasa? Que con el deporte, cuando hacemos un deporte relativamente excesivo, vamos a decir una maratón de 10 kilómetros, no 5 kilómetros, 10 kilómetros, nuestros músculos empiezan a consumir todo ese azúcar y además a consumir toda esa proteína, toda esa molécula IGF, y lo utiliza para su propio crecimiento. Entonces, como que deja de morir a la célula tumoral, la hace morir, ¿no es cierto? Porque consume sus proteínas. Entonces, ese, por ejemplo, es un mecanismo que es interesante en el deporte. Mira, otro mecanismo interesante en el deporte también es, y está súper demostrado, que cuando uno practica deporte, el sistema de defensa, hay unas celulitas que matan tumores, llamadas natural killer o asesinas naturales se llaman, ¿no? Que empiezan a buscar, es como sensores en nuestras células, empiezan a buscar por todos lados, a ver, hay un tumor, una célula rara, y ¡clup!, la fagocita se la come, la destruye, ¿no? Y está ahí. Se ha demostrado que en una persona estresada, que está cansada, agotada, que se alimenta mal, ese natural killer disminuye.
proliferación de células, ¿no? Se ha demostrado que con el deporte, por ejemplo, estas natural killer proliferan, se hacen mucho más eficientes en la búsqueda de células tumorales. O sea, como que con el deporte la entrenamos a ella para que encuentre más células tumorales y las destruya, ¿no? O sea, ¿usted recomienda 100% que haga la gente deporte? Yo recomiendo 100%, pero además hay que, lo que tú acabas de mencionar, a ver. O sea, claro, ¿no? O sea, a ver, decir que yo me voy, por ejemplo, los fines de semana a jugar mi pichanguita con los amigos y luego tomar una cervecita, una Inca Kola, de nada sirve. Eso no es deporte, al contrario, te estás haciendo daño, te estás agrediendo, ¿no? El deporte debe ser el deporte que exija a tu organismo. O sea, cuando exija tu organismo ya pasa a ser deporte, ¿no? Pasas que tu respiración sea mayor, ¿no? Que la captación de oxígeno sea mayor, tus músculos trabajen, ¿no? Eso se llama deporte, ¿no? Donde el músculo esquelético hace un esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto libera hormonas, moléculas que van a favorecer su regeneración. Cuando haces deporte, ¿cómo estás al día siguiente? Matado, te duele todo, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a hacer deporte, ¿no? Cuando empezamos a hacer deporte nos duele todo y luego ya no queremos salir nunca más. No podemos ni respirar, porque sí es verdad, es terrible. Sí, es terrible. Pero luego cuando te vas acostumbrando... Ya no, ni lo sientes. Exacto, no lo siento. Yo justamente ayer estaba viendo un programa médico, que un profesional médico que trabaja en un hospital, en emergencia del hospital, y él decía que antes de ir a trabajar, que entraba a las 9 de la mañana, corría 15 kilómetros todos los días a las 6 de la mañana. Y llegaba al hospital bien, ¿no? O sea, muy bien. Mientras todo el mundo estaba con su cafecito ahí, ¿no? Llegando para despertarse, ¿no? Él llegaba muy bien, ¿no? Después de haber corrido 15 kilómetros, ¿no? Entonces, yo recomiendo el deporte, por favor, el fútbol, o sea, sí es deporte, pero no es el único deporte que se debe practicar, ¿no? O sea, hay otros deportes mucho más eficientes. ¿Cuál recomendaría usted? Yo, por ejemplo, la base del deporte es el atletismo, para todo deporte, ¿no? O sea, hacer una carrera de 5 kilómetros que sea nuestra meta, por ejemplo, en un mes, después de 3 meses 10 kilómetros, ¿no? Y así llegar a hacer una media maratón, que es 21 kilómetros, y luego una maratón si es que ya, ¿no? Quieres dedicarte a ello, pues 42 kilómetros, pero yo recomiendo mínimo al menos 2 veces por semana, unos 5 kilómetros poco a poco, aunque sea caminando, no importa, arrastrándote, pero llegar a 5 kilómetros para poder estar bien. La otra vez te comento, estaba detrás de mi casa hay un parque, ¿no? Grande, y veía pues a eso de las 9 de la mañana niños haciendo deporte, pero ¿qué pasaba? Que el profesor de educación física había elegido a los niños para jugar fútbol, ¿no? Y todos los demás niños estaban dispersos jugando por ahí, pero estaban jugando fútbol. Los niños era fútbol nada más, ¿no? Y eso no es educación física, pues educación física debería hacerse desde pequeñitos, ¿no? Eso es y variar también, ¿no? Variar los deportes, porque es verdad, yo también he pasado por lo mismo, estudié en un colegio estatal, que hacían ya, los chicos le tiraban la pelota de fútbol y a las niñas le tiraban la pelota de vóley, ya. Y las que no querían se sentaban a un costado a conversar, su recreo, ¿no? Sí, es terrible eso que pasa en el colegio, ¿no? Porque hay niños que no les gustan ni el fútbol ni el vóley. Exacto. Hay niños que le gusta el básquet, le gusta correr. ¿Qué niño no le gusta correr? Sí, claro. ¿Qué niño no le gusta correr? Entonces, a los niños es una buena base para poder hacer atletismo, por ejemplo, desde pequeño. Claro, y si en el colegio inculcaran los deportes desde el colegio y la educación física, creo yo que tendríamos más tendencia a hacer deporte, ¿no? Exacto, desde pequeño, ¿no? Y además no contratar a una persona o un profesor que, bueno, no tiene horas por ahí y ya le pongo para que haga educación física, ¿no? No, sino contratar un profesor que de verdad, desde universidad, y que sepa qué es lo que está haciendo con el deporte, porque tiene la base científica suficiente. Yo creo que junto con los terapeutas físicos, junto con los profesores de educación física, creo que haría un buen equipo que saldría para adelante de verdad todo lo que es deporte, y además los niños en el futuro serían hombres mucho más sanos y además mucho más conscientes de lo que pasa en su país, ¿no? Serían mucho más responsables. Le dan una mínima importancia al deporte cuando el deporte es fundamental, ¿no? Solamente en el Perú somos un país futbolero, más nada. Hay muchos atletas incluso que participan en Panamericanos, en las Olimpiadas, sin ayuda.
¿no? Por ejemplo, para mí una de las más triunfadoras en el Perú es Inés Melchor. Así y es. creo yo que si hablamos de Farfán, escuchamos, todo el mundo conoce a Farfán y creo que habrá un porcentaje de 20 o 30% de peruanos que saben quién es Inés Melchor, ¿no? Así es. Que es competidora olímpica, ganadora de medallas, de récords peruanos. Y sin embargo nadie sabe, o es un porcentaje mínimo que la conocen, ¿no? Sí, Realmente es una pena eso del deporte que solamente no va. Perú es fútbol. Sí, y bueno, yo supongo que también es negocio, ¿no? Pero los otros deportes también son importantes, ¿no? Gracias a Dios este año tenemos 2 eventos grandes, ¿no? Claro, los Panamericanos, ¿no? Y yo me he inscrito para ser voluntario en los Panamericanos, así que me vas a ver por ahí. Vamos a ver la televisión, entonces, de todas maneras. Y luego vienen los para Panamericanos también, ¿no es cierto? Entonces son eventos, ojalá que esos eventos pues sean vistos por todos y que nos llame a la conciencia de otros deportes. Hay un abanico de deportes que nos pueden gustar. Sí, y hay deportes muy bonitos. Hay, por ejemplo, el karate es un deporte muy disciplinado, en cual los niños pueden aprender el respeto, en más vale la defensa que la agresión, ¿no es cierto? O sea, cosas El equilibrio, que, ¿no? claro, ayudan a trabajar mucho, ¿no? Trabajos en equipo, por ejemplo, no sé, a veces siempre hablamos de que los niños no deben jugar vóley, ¿no? Siempre mandaban, No, niñas ahora ya vóley, no. niños no. Ahora debería ser, los niños también deben jugar vóley porque es un trabajo en equipo. Bueno, también. ahora hay campeonatos de vóley masculino. Sí, así, Profesional. y se ve muy bien, ¿no? Y está muy bien. Entonces, ojalá pues para evitar este tipo, no solo el cáncer es la enfermedad del siglo, ¿ah? Tenemos la diabetes, tenemos hipercolesterolemia, tenemos un montón de enfermedades que están saliendo lamentablemente por cosas que podemos controlar. O sea, no es que sea algo genético o algo que ya haya venido y bueno, no. Hay enfermedades en las cuales sí, pues tenemos que medicarnos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero hay otras enfermedades, de verdad, en las cuales sí podemos controlar, ¿no? A ver, el cáncer es cierto, es una enfermedad difícil, en la universidad nos decían, en el doctorado nos decían, el cáncer son varias enfermedades a la vez, es un montón de enfermedades a la vez, ¿no? Es cierto, es difícil controlar, pero ¿por qué no controlarlo desde pequeño? ¿Por qué no controlarlo desde joven, ¿no? Inclusive desde mayores, ¿por qué no hacer deporte desde niños, adolescentes, mayores? Aquí no hay una cultura del deporte. Con solo decirte que por todos los condos de Lima yo nunca encuentro una vía de ciclovía, por ejemplo. No en algunas existe. zonas nada más del país. Claro, no existe, ¿no? Es más, si tú hablas con el alcalde, con el ciclovía, nosotros somos pobres, ¿no? La mentalidad de pobre, ¿no? Cree que el pobre no debe hacer deporte, no debe hacer ejercicio, ¿no? Falso. Entonces, ese es el problema de luego, que ahora en el futuro, si seguimos así, pues nos viene una avalancha de enfermedades, pacientes enfermos, a diabetes, hipercolesterolemia, cáncer, y luego estamos preocupados en de dónde vamos a sacar dinero para cuidar a la gente, para curar, cuando tenemos la posibilidad de prevenir con deporte y evitar la automedicación y la buena alimentación. Creo Claro, que y lo que dice no escapa de la verdad, ¿ah? Porque usted yo estaba haciendo memoria mientras usted hablaba del deporte y de verdad no he escuchado ningún deportista que haya muerto de cáncer, por ejemplo. no existe. No he visto. No existe. Al menos que yo sepa que yo soy deportista, me gusta mucho hacer lo que te digo, atletismo, ¿no? Yo estoy llegando a hacer 21 kilómetros, ¿no? Estoy bien. Tiene que jalarme, pues, todo para empezar a correr ¿no? juntos. Ahí. Y siempre me llegan de blogs de deportistas, atletas y todo esto, y no hay personas que hayan fallecido de cáncer, que hayan sido deportistas, atletas al menos, ¿ah? Atletas. Es más, hay personas que a los 50, 60 años empiezan a practicar el atletismo por alguna dolencia, por alguna prescripción médica, y luego de ellos han mejorado la salud un montón y se han convertido en adictos al deporte. Entonces tú ves ahí un montón de noticias en las cuales anciano de 84 años gana la maratón de no sé qué cosa de adultos mayores. Entonces, ¿te imaginas llegar a ese nivel en donde tú tengas 84 años, estar bien? Claro. O sea, lúcido, pensar bien, razonar bien, estar bien, Es ¿no? otra energía también la que te da el deporte. Por ejemplo, mi mamá tiene 63 años
Y ella recién, desde el año pasado que mi hermana, pero mira, siempre por un motivo, ¿no? Mi hermana se iba a casar, mi mamá quería verse bien. Empezó a hacer ejercicio, primero empezó a caminar porque estaba subida de peso con su perrito, siempre caminaba. Y como en el parque de mi localidad hay un mini gimnasio, se iba ahí a hacer su gimnasio, ¿no? Comenzó a verse bien, a bajar de peso y escuchas que las personas también te dicen, oye, qué bien te ves, ¿no? Mi mamá es una mujer que parece que tuviese 20 años. Yo ando más cansada que ella. De verdad, tiene una energía única, que se va a un lado, se va al otro, que se va a hacer sus pedidos. Y yo le digo, y es la mayor de sus hermanas, sin embargo sus otras 2 hermanas están con todas las achaques de la vejez. Claro. Y ella como si nada. Sube, baja, se ha ido al cerro de Chanchán, creo que es, ha subido, ha bajado, y yo también he ido una vez y con la justa pude subir para bajar, tuvieron que jalarme, y mi mamá, súper energética, y de verdad, sí, es muy diferente cuando uno empieza a hacer deporte. Así es. Nosotros creemos que el deporte es costoso energéticamente, pero es todo lo contrario. Está súper demostrado que el deporte, después de practicarlo consecutivamente, te da mucha más energía. O sea, lo que hace tu cuerpo es coger de los alimentos los mejores nutrientes y lo reserva en un lugar adecuado como el hígado o el mismo músculo, ¿no? Guarda energía aquí en el músculo, porque sabe que tú luego vas a hacer deporte y se hace más eficiente en el metabolismo de esas moléculas y de almacenamiento de energía. Eso hace que tu organismo evolucione. En cambio, cuando no haces deporte, tu organismo no almacena nada, porque tu músculo sabe que no vas a hacer nada, entonces no dice, no hace nada. Y no lo hace, y no guarda absolutamente nada de energía. En cambio, cuando haces deporte, todo lo contrario. Por eso es que un deportista se siente más energía. Y qué raro, todo el mundo está cansado, pero yo sigo bien, ¿no? Claro, qué raro. Claro. Es lo máximo que te da es un sueño a eso de las 4 de la tarde, 5, en la cual te puedes dormir, pero luego estás como nuevo, ¿no? Yo sí creo fervientemente que el deporte es la solución en nuestro país. O sea, ¿qué rutina de ejercicios usted recomienda? Mira, yo creo que podemos hacer... ¿Te parece si hacemos una pausa? Perfecto. Y te comento luego. Sí, vamos a una pausa y regresamos porque este tema está realmente bastante interesante. Bien, ahora sí empezamos nuevamente, ¿no? Este es el segundo bloque
de Zona Médica Virtual Medic, y hemos estado hablando de un tema que realmente nos ha dejado bastante interesados, ¿no? Que es el tema del cáncer y del deporte, ¿no? ¿Cómo ayuda el deporte a matar las células cancerígenas? Así es. O mejor dicho, que no nos lleguen las células. Exacto, sí. Porque mira, te comento. Primero te respondo la pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, ¿con qué rutina empezaríamos, no? Y era lo que estábamos hablando un poco en la pausa, ¿no? Es caminar. Básicamente, para las personas que recién empiezan a hacer algún tipo de actividad física, es caminar, ¿no? Y además, a veces nos emociona, mira, he escuchado al doctor Ortiz, ¿no? Y vamos a salir a correr, ¿no? Y salen a correr desesperados, ¿no? Y no es así. O sea, el organismo tiene que acostumbrarlo poco a poco, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer, si recién vamos a empezar a hacer algún tipo de deporte, es caminar. Caminar 10 minutos, 15 minutos, sales a caminar, a mirar en la mañana, si deseas, o en la tarde, o en la noche, en cualquier momento. Pero la cosa es empezar, ¿no? Esa es la idea, empezar. Una vez que ya empiezas, tu propio organismo va a solicitar que tú salgas. O sea, ni siquiera tú vas a poder dominar eso. Tu organismo va a decir, sí, sal 10 minutos. No, lo vemos a veces como, qué obligado, voy a salir a correr. No. Tu propio organismo te va a decir, ¿sabes qué? Sal porque lo necesitas. Y tú vas a estar de acuerdo con eso, porque tu organismo se va a sentir muy bien después de correr. Hay una hormona, que es la hormona de la felicidad, que se llama dopamina, ¿no? Dopamina, ¿no? Que viene la palabra dopado. ¿Ya? ¿Cómo está una persona dopada? Como que consuela. Claro, ¿no? Como que estás... como que Claro. Ya, eso viene de una hormona que se llama dopamina, ¿no? Entonces, el deporte, por ejemplo, lo que hace es favorecer la liberación de dopamina en concentraciones adecuadas. Es decir, la persona va a estar más relajada, va a estar más pausada. Inclusive se libera o favorece la liberación de otra hormona que se llama serotonina también, ¿no? La serotonina, te comento, es precursora de una hormona que tiene que ver con el sueño, que se llama melatonina, ¿no? O sea, yo hago deporte, libero más serotonina y por lo tanto más melatonina, por lo tanto duermo mejor, ¿no? Entonces, y además la melatonina es antioxidante. Entonces, si tengo mucho estrés, muchos radicales libres en el organismo, esa hormona degrada todas esas moléculas del estrés. Entonces, mira, imagínate todos los beneficios que tiene. Doctor, ¿no? he escuchado en la entrevista 2 veces el tema de radicales libres. Ya. ¿Qué son los radicales libres? Sí, mira, radicales libres son moléculas que provienen de cualquier tipo de sustancia química, pero esas moléculas están inestables en nuestro organismo. A ver, te doy un ejemplo, ¿no? Consumimos oxígeno, siempre, ¿no es cierto? Pero ese oxígeno cuando ingresa es llevado por las células en nuestro organismo, hacia todos los pulmones, los músculos y todo, ¿ok? Pero ese oxígeno, por ejemplo, puede desestructurarse o desestabilizarse por el mismo proceso que está pasando por nuestro organismo, se desestabiliza. Y entonces al desestabilizarse puede ser agresiva, o sea, puede atacarnos a nuestras propias células. Entonces, pero nuestras células son inteligentes y lo que hacen es utilizar otras moléculas para decirle, oye, tranquilo, radical libre, te voy a acomodar, te voy a llevar a un sitio y lo calma, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas moléculas nosotros tenemos que potenciar, esas moléculas que calman los radicales libres o destruyen los radicales libres, ¿no? ¿Y de dónde aparecen esas moléculas, no es cierto? Esas moléculas aparecen de hormonas, como te acabo de mencionar. Una de ellas es la melatonina, ¿no? Hay otras diversas hormonas que también inhiben los radicales libres. Pero, sobre todo, las vitaminas que se encuentran en las frutas, vegetales, son poderosos antioxidantes. Antioxidantes son eso, son inhibidores de radicales libres, destruyen los radicales libres. ¿En dónde los encontramos? Frutas, verduras sobre todo, son los poderosos antioxidantes que tenemos, ¿no? Entonces, todo acompañado del deporte y la buena alimentación. Eso sí es de hecho. Porque sí. Si hacemos deporte y en la noche vamos, nos comemos un pollo a la brasa, como que no nos ayuda mucho, ¿no? Pero esa es otra cosa que has tocado que es súper interesante, porque después de un deporte nos da mucha hambre. Sí, es verdad, porque cuando yo hacía deporte, moría, llegaba a querer comerme todo. Sí. No engordaba por lo mismo que estaba haciendo Exacto, deporte, ¿no? pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Allí sí, ir a un nutricionista, buscar un consejo médico, ¿no? De qué cosas comer, por ejemplo, ¿no? Como tú mencionas, no comer un pollo a la brasa, pues, ¿no? Claro. Pero sí, sobre todo, después de haber hecho deporte, nuestro organismo está
Yo le llamo una inflamación buena, ¿no? En la cual nuestro sistema inmunológico ha saltado por todos lados y ha dicho, oye, está haciendo deporte, hay que cuidarlo, ¿no? Entonces se inflama, entre comillas, pero es bueno, porque es una señal de alerta buena, nos está cuidando, nos está protegiendo. Entonces, como hemos hecho deporte, también se han producido muchos radicales libres, se ha degradado el músculo, ¿no? Hemos corrido, se han degradado células en nuestro organismo, entonces necesitamos consumir cosas que reparen nuestras células. Y las cosas que reparen las células, te repito, son los antioxidantes, ¿no? Las frutas, las verduras. ¿Qué cosa puede? Yo, por ejemplo, personalmente, llego de hacer deporte, de correr, y lo que hago es, tengo un vaso grande de agua sin azúcar y 2, 3 limones. Así, de 2 y 3 limones, sí, exprimidos e inclusive bien lavaditos y con todo y cáscara lo pongo ahí, ¿no? Porque tiene antioxidante inclusive en la cáscara, ¿no? Entonces lo pongo ahí y me echo un rato porque tengo que relajarme, ¿no? Estoy inflamado, entonces mi cuerpo tiene que relajarse. Me echo un ratito en un sofá, en una silla y voy tomando poco a poco, ¿no? Tampoco no se puede tomar de porrazo, ¿no? Poco a poco, y me voy poco a poco hidratando, ¿no? Pero con vitamina C. El limón tiene gran cantidad de vitamina C y la vitamina C es súper antioxidante, ¿no? O sea, te repara células, daño celular, protege a las células. Entonces, la vitamina C es buena. Después de eso, yo recomiendo consumir carbohidratos complejos, no azúcar, ¿no? Sino carbohidratos, como por ejemplo espaguetis, ¿no? Los tallarines, ¿no? Si te gusta comer carne, consumir poca carne, ¿no? Yo personalmente como muy poca carne. El cáncer también viene por mucho consumo de carne, sí, ¿no? Sí, viene por el consumo de carne, pero además viene por todos los conservantes que se le ponen a la carne para poder, nitratos, ¿no? Que son muy agresivos para el organismo, ¿no? Te hablé de radicales libres, ¿no? Claro. Ya, eso por ejemplo son radicales libres como tal que ingresan a nuestro organismo, o sea, ni siquiera se producen en el organismo, sino ya son radicales libres. Entonces estamos consumiendo radicales libres a diestra y siniestra, ¿no? Y los que viven, por ejemplo, en chacras que tienen sus animales y los matan y ellos mismos lo comen, que no está procesada esa carne. Es menos peligrosa, ¿no? Pero es menos no deja peligrosa. de ser peligrosa. Captaste la frase. Claro, lo que pasa es que, esos animalitos de chacra y todo están bien alimentados. O sea, es un alimento natural, ¿no? La carne misma es natural, o sea, no ha consumido ningún producto procesado, ningún producto alterado, ¿no? Entonces, esa carne se puede consumir de manera moderada, se puede consumir y no nos va a hacer daño como sí lo hacen unas carnes procesadas que están en las grandes superficies comerciales, disculpa, pero es que es así, sí, claro. Están expuestas en las cuales pues se le ponen muchos conservantes como nitritos en los cuales se trata de mantener no solo el color, sino también la textura, ¿no? A pesar del tiempo, ¿no? Claro. Y eso es lo más agresivo para nuestro organismo, ¿no? Wow, eso es terrible, ¿no? Sí. Entonces, pero no quiere decir que la carne no deje de ser peligrosa si la consumimos en abundancia. Sí, así es, sí. El problema de la carne es que tiene una digestión muy lenta. Muy lenta. Por ejemplo, si yo consumo ahora un buen filete de carne, pues estaríamos hablando de que se demora en digerir más o menos 6 horas, ¿no? Entonces, y esa digestión hace que mi estómago produzca más ácido y esté trabajando constantemente, ¿no? Hace que produzca más ácido y por lo tanto puede de alguna manera alterar el pH de mi sistema, ¿no? pH, ¿qué cosa quiere decir? Acidez o basicidad, ¿no es cierto? Entonces, se ha demostrado que las células tumorales viven mejor en un medio ácido, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que no hay que consumirlo, pero de vez en cuando sí, ¿no? Una fiesta, una reunión, ¿por qué no decir no? Pero de manera constante yo creo que no es la mejor opción, ¿sí? La carne. Mejor es verdura. Claro, y el tema me estaba hablando del tema de las frutas. Hay personas que algún tipo de frutas les cae mal. Sí. Entonces, ¿cómo comer ese tipo de frutas, no? Hay personas que consumen frutas precisamente que a veces el organismo no lo tolera. Entonces hay que evitarlo. Hay que buscar algo que suplemente otras opciones, ¿no? Para poder suplementar pues las vitaminas que me está dando la otra fruta que me cae mal, ¿no? Porque bueno, en el mercado encontramos algunas cantidades de frutas, pero en realidad hay miles de frutas aquí en el país. Yo estuve en Europa haciendo el doctorado, ¿ya? Y estuve allá 5 años,
¿no? Específicamente en Madrid, Barcelona, y por ese doctorado tuve la ocasión de viajar por Europa así varias veces. Oye, y la verdad que me sorprendía porque comparaba las frutas de allá. Aquí hemos crecido normal, para nosotros es normal ir al mercado y ver pues frutas de diferentes colores, texturas, olores, sabores. Es inmenso, pero nosotros no tenemos conciencia de la cantidad de fruta que tenemos. Allá no tienen eso, o sea, allá es raro y además es caro. Yo me acuerdo que la fruta, por ejemplo, fresas, eran pequeñas y amargas, ¿no? No me gustaba. Después, las naranjas eran una especie de limón, ¿no? O sea, así, ¿no? Entonces, no me gustaba para nada las frutas. Inclusive eran muy caras, ¿no? Yo me acuerdo una mano de plátano que quería comprar, me costaba como, no me acuerdo, 15 euros. La cosa que era cara, ¿no? 15 euros, estamos hablando casi de 50 soles. Algo así, no sé, quizás estoy cometiendo una tontería, pero la cosa es que era caro. ¿Ya? Porque tú te vas acá y con 5 soles te compras pues una buena mano de plátano, ¿no es cierto? Alguna frutita por allí. Y la verdad que no sabemos, y lo peor de todo, por nuestra ignorancia, no aprovechamos las frutas que tenemos aquí. Que son miles en realidad, y siempre consumimos lo mismo, ¿no? Que es el plátano, la manzana, la mandarina, la naranja, y creo que ahí nos quedamos. Sí, porque hay, por ejemplo, una buena opción de multivitamínico como tal, ¿no? Es la pera. ¿No? La pera, que no es muy consumida no es muy consumida, la fresa, la granadilla, ¿no? Las frutas de la selva son increíbles, por ejemplo, ¿no? Hay varias frutas de la selva. Yo he comido una fruta de la selva, no recuerdo cómo se llama, que tiene un aspecto bien extraño, que es medio amarilla así, espinosa, y me dijeron, come. No me llamaba la atención, pero cuando lo comí tenía sabor a uva, era riquísimo. Así es. Riquísimo la fruta de la selva. Y sin embargo, a veces por ese motivo, no porque las miramos, como que preferimos no consumir. No, hay que tener, hasta en eso hay que tener curiosidad, ¿no? Por ejemplo, la carambola, ¿no? Que es algo que normalmente lo tomamos en jugo. En jugo, pero tiene bastante vitamina C, por ejemplo, ¿no? La carambola tiene, y es de la selva, ¿no? Tiene bastante vitamina C. Entonces, de frutas no nos podemos quejar aquí en el Perú. Donde vayas a la selva, a la sierra, hay un montón de fruta. Y en la costa mucho más todavía. O sea que creo que desde ese punto de vista de la alimentación tenemos una ventaja increíble. Inclusive el propio choclo, el maíz, tú vas, es un granito pequeñito. Me dio risa porque era un granito pequeñito. En cambio acá nuestros gruchos son gigantes, grandazos, y además de tipo, hay una variedad, inclusive las patatas que llaman allá las papas. Aquí tenemos pues una variedad increíble. Allá vas una papa toda así, media amarillenta, que ya ni te da de comer en serio. Por eso es que en el Perú somos vistos como la mejor comida mundial, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que estamos exagerando en eso, ¿no? Sí, eso también es un tema, ¿no? Porque las personas tienden a decir que son obesos o gorditos, porque en el Perú se come rico. Exacto. Pero una cosa es comer rico y una cosa es comer bien. Exacto. O sea, podemos comer rico y bien. No hay problema. Eso es un tabú también, ¿ah? Sí. La gente piensa que porque va a comer sano, vas a comer feo. Y no es verdad. No. Yo me he comido ahora, por ejemplo, un estofado, antes de venir. Un estofadito de pollo. Riquísimo, ¿no? Yo almorzaba a medias, hermoso, por día, así, para cucharadas y me venía comiendo. Pero mira, el estofado que sirven aquí en el país, tú sabes cómo es. Es gigante. Claro. Mira, te comento, vinieron 2 amigos alemanes hace más o menos 3 meses, 4 meses, y yo les fui a invitar a un restaurante conocido y les pedí el típico lomo saltado, ¿no? Claro. Para los dos. Y entonces le sirvieron a él pues lo normal, pues como nosotros acá, y él agarra y mira el plato y dice, esto es para 2. Conrad, ¿yo voy a comer todo esto? O sea, ellos están acostumbrados a comer la mitad, ¿no? Algo bueno, pero bien, ¿no es cierto? Y no que sea desnutrido él mide 1,90, que claro, son más grandes los europeos. Claro, entonces y yo así todo enano, ¿no? Yo comiendo más, pero entonces te acostumbras. ¿Por qué pasa con el estómago? El estómago es un músculo. ¿Ya? O sea, es como este músculo de acá. O sea, si tú haces ejercicio, se pone grande, ¿no es cierto? Claro. Si no haces ejercicio, se queda así. ¿Qué pasa? El estómago es igual. El estómago es un músculo que si tú le pones más comida, va creciendo y te vas acostumbrando a consumir más comida porque tu estómago está más grande. Pero si poco a poco vas disminuyendo las raciones,
poquito a poquito, el estómago también se va reduciendo y tu organismo se va adaptando a lo que tu cuerpo, a lo que tú le das, ¿no? Entonces, si tú le das poca, lo que te comentaba, come un estofado, pero una papita con su pollito y un poquito de arroz, poquito. Y fue suficiente. O sea, me sentí bien, comí rico y me sentí bien. Y suficiente. Ya con eso no necesito más. En cambio, bien taipá, lo típico, ¿no es cierto? Claro. Nosotros somos bien taipá. O sea, yo me Medio imagino, kilo de ¿no? arroz, su Claro. presa de pollo, su hartas papas, su jugo. Exacto. Y combinamos mal los carbohidratos. O sea, papa y arroz no, No debe va, ir. no va. No debería ir, ¿no? Pero O va papa o va arroz, ¿no? Incluso he escuchado en varias ocasiones que dice que el Perú no sabemos porque somos consumidor de arroz si nuestro, en realidad, el abanderado del Exacto. Perú es la papa, Exacto. ¿no? Pero sin embargo todo lo comemos con arroz. Estamos acostumbrados, y eso viene ya desde la costumbre del virreinato y todo esto, ¿no? Pero bueno, podemos corregirnos. Yo creo que ya estamos tomando conciencia, eso es bueno, tomando conciencia de qué alimentos deben ser buenos. Si vas a consumir un buen plato de alimentos, ¿no? Entonces al costado un buen plato de verduras, ¿no? Eso es ideal, ¿no? Un buen plato de verduras con tu plato de caucao, de lomo saltado, lo que tú quieras, pero el otro plato de verduras debe ser más grande inclusive. Así que pasa, disfrutas tu plato y con las verduras haces que tu organismo se proteja de la agresión que pueda sufrir por ese alimento en exceso. Y segundo, además vas a favorecer la digestión y haces que cierto alimento que esté en exceso la puedas eliminar, no la vas a absorber. ¿Y el ¿no? veganismo? Lo que pasa es que podríamos decir que el veganismo sí es positivo, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay que hacerlo hay que tener conocimiento de eso. No puedes, por ejemplo, decir a una persona que no tiene los conocimientos adecuados de nutrición, y esto tiene que ver con la bioquímica y todo esto, de que sea vegano, ¿no? Porque puede agredirse. La gente vegana cree que no debo consumir carne y por lo tanto nada, solo Nada verde, derivado ni de huevo, animal. ni pescado, ni nada. Ni ¿no? la mayonesa convencional, Exacto, nada. Nada, ¿no? Y es nuestro organismo, lamentablemente, para bien o para mal, está adaptado por miles de años a consumir alimentos derivados de la carne. Si queremos que sea menos agresivo, pues consumir de manera adecuada poco. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay una cierta predisposición de tener anemia, ¿no es cierto? Por la falta de nutrientes, ¿no? La carne te da ácido fólico, te da hierro, ¿no? Entonces te da algunas vitaminas del complejo B. Entonces sí es necesario, pero yo personalmente creo que es de manera consciente y paulatina y poca, no siempre, y sobre todo no en las noches, eso sí de cajón. No en las noches, no, en las noches no, porque tu metabolismo, mira, nuestro organismo es tan sabio que tiene su ritmo, se llama ritmo circadiano, que ellos duermen, mi hígado, tu páncreas, nuestro hígado, todo, empieza a descansar su trabajo a partir de las 7, 8 de la noche. O sea, todo su metabolismo, todo su trabajo empieza a disminuir a partir de las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? Porque esto viene de la evolución. La noche se ha hecho para dormir y nuestro organismo se ha adaptado a ello. Entonces, todo está hecho para descansar a partir de las 7, 8 de la noche. ¿Qué pasa si yo le pongo comida y todo esto? Hago que mi estómago, que mi hígado, que mi páncreas trabaje toda la noche cuando debería estar descansando para recuperar energía. Entonces, ¿qué hago? Lo hago trabajar toda la noche porque la digestión de la carne, peor todavía, es, como te dije, ¿no? Horas. Entonces, ¿qué pasa? Me levanto súper cansado, me levanto muy agotado, ¿no? ¿Por qué? Porque he digerido y no he dejado que mi organismo se repare durante la noche, ¿no? Durante la noche ya nos reparamos y eso es lo bueno, ¿no? Entonces, todo esto con el deporte, unido a la buena alimentación, creo que podríamos ser de verdad unos niños, serían muy sanos, muy conscientes, muy responsables y creo que seríamos una mejor sociedad, ¿no? Sí, una sociedad más activa también, más ¿no? justa, ¿no? Todo lo que está pasando ahora creo que seríamos una sociedad más justa, más consciente,
mejores seres humanos. Pero se está tomando conciencia, ha aumentado este tema del cuidado tanto físico como el cuidado de alimentos, ya tenemos más conocimiento de lo que comemos, ¿no? Ya creo que ahora con el tema del internet tú puedes ver qué es lo que debes comer y qué es lo que no puedes comer, ¿no? E incluso las marcas también ya están obligadas a decir qué es lo que lleva en cada uno de sus insumos, así que creo yo que información tenemos, así que hay que proteger nuestro cuerpo, que mejor, como lo has dicho, haciendo deporte, comiendo sano, y así también vamos a evitar pues una enfermedad tan trágica como es el cáncer, ¿no? Así es. Conrad, ha sido un gusto. Yulisa, gracias a ti por estar en nuestro programa y la verdad que... Gracias, más bien por darme este espacio el día de hoy aquí en Virtual Medic. Ya, gracias a ti, Yulisa. Bueno, ya nos vamos entonces, cerramos el programa hasta el próximo viernes, por supuesto en la cabeza del doctor Conrad en la zona médica de Virtual Medic. Con nosotros, hasta el próximo viernes. Gracias. Chao. Chao.